El siguiente ejercicio está extraído del libro de Física de los autores Wilson Bufalú, sexta edición, el capítulo 8. El enunciado dice: dos masas prenden de una polea, como se muestra en la figura. La polea tiene una masa de 0,20 kilogramos, un radio de 0,15 metros y un momento de fuerza constante de 0,35 metros por newton, debido a la fricción que hay entre ella y su eje al girar. Nos preguntan qué magnitud tiene la aceleración de las masas suspendidas si la masa uno tiene un valor de 0,40 kilogramos y la masa M2 tiene un valor de 0,80 kilogramos. Nos dicen que despreciemos la masa de la cuerda. La configuración que se muestra acá a la derecha se denomina máquina de Atwood. Fue diseñada por el científico George Atwood, que nació o que vivió allá por los años 1746 hasta 1807 y la usó para estudiar el movimiento y poder medir el valor de G. Em, lo que vamos a hacer primero, como nos dice en el enunciado, esta polea tiene una masa de 0,20 kilogramos. Eh, como, como es un cuerpo rígido que tiene una masa, ¿sí? Lo que va a tener entonces, eh, va a estar girando alrededor de un eje, ¿sí? Es un cuerpo rígido que va a estar girando alrededor de un eje y posee masa, va a tener un momento de inercia asociado, ¿sí? Y las tensiones en la cuerda van a generar sobre la polea momentos de fuerza. Entonces, va a haber que usar la segunda ley de Newton aplicada a la dinámica rotacional para tener en cuenta ese momento de inercia y esos momentos de fuerza eh, sobre la polea, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es, voy a resolver este ejercicio suponiendo que la masa de la polea es despreciable. Para obtener el valor de la aceleración, y después lo que voy a hacer es incorporarle, o sea, tener en cuenta la masa de la polea para que puedan ver cómo eh, se obtiene otro valor de aceleración, ¿sí? Eh, para que se pueda notar bien cuál es el cambio que se genera en la aceleración al considerar, o mejor dicho, a que la polea no tenga una masa despreciable, ¿sí? Cómo esa masa que va a tener la polea eh, va a hacer que la aceleración sea distinta que si fuera en condiciones ideales, es decir, si la masa de la polea fuera despreciable. Entonces, si primero considero que la polea no tiene masa, ¿sí? Voy a hacer un esquema de la situación. Entonces, si esto es M2 y esto es M1, y considerando que parte del reposo, como M2 es mayor que M1, el sistema va a girar en este sentido, ¿sí? Acá va a haber la masa 2 va a tener una aceleración en esta dirección, voy a ponerle A2, y la masa uno va a tener una aceleración en esta dirección, que le voy a poner A1. Si hago un diagrama de cuerpo libre de, de las masas M1 y M2, voy a tener que sobre M2 va a actuar el peso, ¿sí? Que es la fuerza
que la Tierra ejerce sobre la masa M2. Y después, como está unida a una cuerda, una fuerza de tensión, que le voy a llamar eh, T2. Lo mismo para M1. La Tierra va a ejercer una fuerza, el peso, y después la cuerda va a ejercer una fuerza de tensión, T1. Bueno, lo que voy a hacer ahora es considerar lo siguiente. Voy a poner un sistema de referencia para poder aplicar la segunda ley de Newton. Como la masa M2 se va a mover hacia abajo, de forma vertical y hacia abajo, porque tiene mayor masa que M1, em, voy a decir que mi eje Y positivo va a ser hacia abajo, ¿sí? Para M2 todo lo que vaya hacia abajo va a ser positivo. Y para M1, como se va a mover hacia arriba, voy a decir que todo lo que vaya todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton. Voy a decir, primero para M1. Entonces, voy a decir, sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a M1 por aceleración 1. ¿Sí? Lo que estamos hallando, lo que queremos hallar, ¿sí? Es la magnitud de la aceleración de las masas suspendidas, ¿sí? Entonces, si me fijo el diagrama de cuerpo libre que hice, sobre M1, todo lo que va en dirección hacia arriba es positivo. Entonces voy a decir T1 menos M1G va a ser igual a M1 por aceleración 1. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero sobre la masa M2. Voy a decir sumatoria de fuerzas en I para la masa M2 va a ser igual a M2 por aceleración 2. En este caso, todo lo que vaya hacia abajo, todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas. Entonces voy a decir M2G menos T2 va a ser igual a M2 por aceleración 2. Ahora, como la polea tiene masa despreciable, em, lo que va a pasar que esta T2 se va a transmitir sobre toda la cuerda hasta llegar a este lado, ¿sí? Hasta T1. Entonces, como la masa de la polea es despreciable, no va a tener un momento de inercia, entonces puedo decir que la magnitud de T2 va a ser igual a la magnitud de T1, ¿sí? Y le voy a llamar simplemente T. Es decir, la tensión que se transmite a través de la cuerda va a ser la misma para las dos masas. ¿Por qué? Porque la masa de la polea es despreciable, ¿sí? Y no va a tener un momento de inercia. Em, y lo mismo, em, entonces, lo mismo para la aceleración. Yo podría decir que la aceleración de la masa 1 va a ser igual a la aceleración de la masa 2
y la voy a llamar simplemente A, ¿sí? Entonces, acá voy a poner T menos M1G va a ser igual a M1 por A. Y acá voy a poner M2G menos T va a ser igual a M2 por A. Entonces tengo dos ecuaciones, esta es una y esta es otra, dos ecuaciones con dos incógnitas, que serían la tensión T y la aceleración. Lo que nos piden allá en el enunciado es la aceleración de las masas, que va a ser la misma para las dos, porque las dos masas están unidas a la misma cuerda, ¿sí? Entonces, como lo que no necesito es T, por ejemplo, voy a despejar T de la primera, me quedaría que T es igual a M1 por A más M1G. Y esta ecuación, lo que voy a hacer, voy a ponerla acá y me va a quedar de la siguiente forma. Voy a hacerlo acá abajo. M2G menos T, que sería M1 por A más M1 por G, tiene que ser igual a M2 por A. Esto me quedaría M2G menos M1 por A menos M1 por G es igual a M2 por A. Lo que voy a hacer ahora es pasar todos los términos que tienen A hacia un lado y los que tienen G los voy a dejar del mismo lado. Esto me quedaría M2G, este término de acá, voy a pasar este más M1A, no, perdón, sería este término M2A, voy a pasar este más M1 por A va a ser igual a M2G menos M1 por G. Voy a extraer factor común A, me quedaría M1, factor común de M1 más M2, y acá voy a extraer el factor común G de, voy a ponerlo así, M2 menos M1. Voy a despejar la aceleración, me quedaría que es igual a G, que multiplica M2 menos M1, dividido M1 más M2. Voy a reemplazar valores, sería la aceleración va a ser igual a 9,80 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica M2, que tiene un valor de 0,80 kilogramos, menos M1, que tiene un valor de 0,40 kilogramos, dividido M1, 0,40 kilogramos, más M2, 0,80 kilogramos.
si hacemos esta cuenta, el valor de la aceleración nos queda que la aceleración tiene un valor de 3,27, 3,27 metros por segundo al cuadrado. Este sería el valor de la aceleración para las dos masas, ¿sí? Es la misma para las dos porque están unidas por la misma cuerda y en condiciones ideales, ¿sí? Suponiendo que la masa de la polea es despreciable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar la, la masa de la polea y vamos a ver cómo la masa de la polea va a influir sobre el resultado final de la aceleración y va a ser distinta a la que hayamos suponiendo condiciones ideales. Entonces, vamos a volver a hacer un diagrama de cuerpo libre. Este, o si no, vamos a usar este que está acá. Bueno, entonces, ahora vamos a considerar la masa de la polea. Y vamos a ver cómo, como la polea tiene una masa, va a tener un momento de inercia. Y este momento de inercia em, es una medida de la inercia rotacional, ¿sí? O sea, la tendencia de un cuerpo básicamente a resistir los cambios en su movimiento rotacional. Entonces, eh, ya podemos inferir entonces, sin haber llegado al resultado todavía, ya podemos deducir que la aceleración que vamos a encontrar, por lógica, tendría que ser menor a la hallada en condiciones ideales. Entonces, vamos a ver si es así. Vamos a usar el diagrama de cuerpo libre que tenemos ya hecho en la figura, que está acá a la derecha. Bueno, para la masa M2, de igual forma consideramos positivo todo lo que va hacia abajo. Entonces, decimos, para la masa M2, sumatoria de fuerzas en I es igual a M2 por la aceleración 2.
Entonces dijimos que todo lo que va hacia abajo es positivo. Tenemos el peso m2g menos la tensión 2 tiene que ser igual a m2 por la aceleración 2. Tanto la aceleración 2, o sea, de la masa m2, como la aceleración de la masa m1, al igual que en el caso en condiciones ideales, va a ser la misma, ¿sí? Porque tanto el bloque de masa m2 como el bloque de masa m1 y la polea están unidas por la misma cuerda, o sea que la aceleración va a ser la misma. Entonces, simplemente vamos a poner A. Lo que no va a ser distinto que en las condiciones ideales son las tensiones T1 y T2. Acá no podemos decir que T2 es igual a T1 igual a T, como en el caso de condiciones ideales, porque ahora la, la polea tiene una masa que no es despreciable y, como dijimos, va a tener un momento de inercia y las tensiones em, de las masas M2 y M1 van a generar momentos de fuerza sobre la polea, ¿sí? Entonces, em, bueno, por ahora vamos a dejar esta ecuación así. Ahora vamos a analizar la masa M1. De la misma forma que en el caso anterior, vamos a decir que todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Sí? Para M1 todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces tenemos T1 menos M1G va a ser igual a M1 por A. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es encontrar la magnitud de la aceleración de las masas suspendidas. Y si se fijan bien, acá tenemos dos ecuaciones, em, pero tenemos tres incógnitas, ¿sí? La aceleración A sería una incógnita, T1, la tensión T1 sería una incógnita y la tensión T2 sería otra incógnita. Entonces, para poder resolver este sistema, necesitamos una ecuación más que nos relacione estas, estas tres variables. Entonces, lo que podemos hacer es usar la segunda ley de Newton, ¿sí? Podemos usar la segunda ley de Newton, pero para la dinámica rotacional y aplicada a la polea. Decimos sumatoria de momentos de fuerza a través de un eje que pasa por el punto O va a ser igual a el momento de inercia de ese cuerpo rígido que es la polea por la aceleración angular. Entonces, vamos a decir que todos los momentos de fuerza que son antihorarios, vamos a considerarlos positivos. Entonces, si se fijan bien, eh, T2
Nuestro punto O es este, ¿sí? Es, eh, es el punto por el que pasa nuestro eje, que está pasando justamente por el centro de masa de la polea. Entonces, como podemos ver, tanto T2 como T1, la línea de acción de T2 y T1 no pasan por O. Entonces van a generar momentos de fuerza sobre la polea. Y estas fuerzas, tanto T2 como T1, están a una distancia R del punto O. Entonces, T2, como se puede observar acá en la figura, aplica un momento de fuerza que va en sentido, ¿sí? Antihorario. Entonces ese momento de fuerza va a ser positivo. Sería, el momento de fuerza sería T2 por R, ¿sí? La fuerza eh, multiplicada por la distancia. eh, Obviamente, siempre cuando usamos esta fórmula, fuerza multiplicada por distancia, estamos diciendo que eh, R, la distancia R a la línea de acción de la fuerza T2 es perpendicular, ¿sí? Forman 90 grados. Entonces, el momento de fuerza que genera T2 es positivo. Después, el momento de fuerza que genera T1, ¿sí? Em, va en sentido horario, entonces es negativo. T1 por R. Y no hay que olvidarse, ¿sí? Como nos dice acá en el enunciado, que debido a la fricción que hay entre la polea y su eje, em, esa fricción también va a generar un momento de fuerza, que en este caso ya nos dan el valor, que nos dicen que es de 0,35 metros Newton. Es importante no olvidar ese momento de fuerza tampoco. Ahora, la polea se mueve, dijimos que M2 tiene una masa que es mayor a M1, ¿sí? Por lo que si el sistema se mueve, se va a mover eh, así, de esta forma, ¿sí? Ahora, el momento de fuerza generado por la fricción siempre se opone al movimiento, ¿sí? Entonces, si el sistema se mueve en este sentido, en sentido antihorario, el momento de fuerza generado por la fricción va a tener un sentido que va a ser opuesto al del movimiento, ¿sí? Y por eso está acá ya nos indican la dirección. ¿Sí? Que en este caso sería en sentido horario. Entonces, como es en sentido horario, va a llevar un signo menos delante, ¿sí? Y agregamos ese momento de fuerza generado por la fricción. Vamos a ponerle así. Bueno, ahora esto es igual al momento de inercia del cuerpo rígido multiplicado por la aceleración angular. ¿Y cuál es el momento de inercia? Bueno, los momentos de inercia todos los momentos de inercia de cuerpos rígidos que tienen densidad uniforme y formas comunes, y en los cuales los ejes de rotación eh, pasan por el centro de masa,
esos momentos de inercia ya están calculados, ¿sí? No vamos a entrar en detalles en cómo se calculan porque requiere de matemáticas avanzadas, ¿sí? Pero esos valores de momentos de inercia ya están tabulados, ¿sí? Si consideramos a la polea como un disco sólido, ¿sí? No sé si nos lo dirán en el enunciado, no me acuerdo. No, no nos dicen. Bueno, si no nos dicen nada, vamos a considerar a la polea como, como un disco sólido, ¿sí? Y como dije, los momentos de inercia de los objetos con densidad uniforme y formas comunes eh, ya están, ya están calculados y están tabulados en tablas, ¿sí? Yo ahora voy a mostrar esa tabla para que la vean. Es, es, a ver, esta es la tabla, ¿sí? Esta es la tabla de los momentos de inercia de algunos objetos de densidad uniforme y formas comunes, ¿sí? Donde los ejes de rotación generalmente se pasan por el centro de masa. Bueno, vamos a considerar, si no nos dicen nada sobre la polea, vamos a considerarla como un disco sólido, ¿sí? Y acá en la tabla se puede ver que el momento de inercia para un disco sólido es I igual a un medio de mr cuadrado. Entonces, vamos a poner que el momento de inercia de la polea es un medio de la masa de la polea por el radio del cuadrado. Ahora, la aceleración alfa es la aceleración angular de la polea. El tema es que para poder relacionarla con la aceleración A, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? La aceleración tangencial de la polea y siempre es igual al radio por la aceleración angular. En este caso, la aceleración tangencial es justamente A, que es la aceleración de los bloques M1 y M2. Entonces vamos a decir que A es el radio de la polea por la aceleración angular. Entonces podemos despejar la aceleración angular, que nos queda la aceleración A dividido el radio de la polea. Entonces vamos a poner acá A dividido R. Lo que hacemos, lo que vamos a hacer ahora es simplificar algunas cosas.
Por ejemplo, esta R se simplifica con una de estas R's. Y después, esta R se simplifica, no, simplemente se simplifica una R sola. Porque tenemos este momento de fuerza debido a la fricción. Entonces vamos a pasar esto en limpio. Nos quedaría que T2 por R menos T1 por R menos el momento de fuerza debido a la fricción es igual a un medio de M por R por A. Y esta es nuestra tercera ecuación. ¿Sí? Tenemos una, dos, tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, lo que necesitamos es el valor de A. Lo que podemos hacer para resolver este sistema es em, lo siguiente. A ver, voy a hacer esto. De la ecuación uno voy a despejar T2. Voy a decir que T2 va a ser igual a M2G menos M2A. Después de la ecuación, de esta ecuación 2 voy a despejar T1. Entonces voy a hacerlo acá y voy a decir que T1 es igual a M1 por A más M1 por G. Ahora lo que voy a hacer es T2, o sea, todo esto lo voy a poner acá. Y T1, o sea, todo esto lo voy a poner acá. Y me va a quedar lo siguiente. M2G menos M2A, todo esto que multiplica R, menos T1 M1 por A más M1 por G, que multiplica R, menos el momento de fuerza generado por la fricción, va a ser igual a un medio de la masa de la polea por el radio de la polea por la aceleración. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a distribuir R en los paréntesis para separar los términos. Quedaría M2G R menos M2A R menos M1 A R menos M1 G R menos el momento de fuerza generado por la fricción va a ser igual a un medio de M por el radio de la polea por la aceleración A. Lo que voy a hacer ahora es, de un lado, dejar todos los términos que tienen A y del otro lado, todos los términos que no contienen A. Entonces voy a
ponerlo así. Un medio de la masa de la polea por el radio de la polea por A más la masa M2 por la aceleración A por el radio de la polea más la masa M1 por A por el radio de la polea. Sí, lo que hice fue pasar este término y este término del otro lado. Tiene que ser igual a M2GR menos M1GR menos el momento de fuerza generado por la fricción. Lo que voy a hacer ahora es extraer factor común A, factor común de un medio de la masa de la polea por el radio de la polea más. mm, Bueno, también se puede extraer factor común R. Quedaría el radio de la polea por la aceleración más factor común de un medio de la masa de la polea más M1 más M2. Esto va a ser igual a... eh, de acá podemos extraer factor común GR. Voy a ponerlo de la siguiente forma. eh, Quedaría R, G, factor común de M2 menos M1 menos el momento de fuerza generado por la fricción. Bien, ahora lo que voy a hacer es despejar A y me quedaría de la siguiente forma. Eh, en el numerador me quedaría R, G, M2 menos M1 menos el momento de fuerza generado por la fricción dividido R por un medio de la masa de la polea más M1 más M2. Bueno, lo que se podría hacer ahora es el denominador, separarlo. A ver, ¿a qué me refiero? A escribirlo de esta forma. La aceleración es igual a, podría ponerlo así, a ver, podría poner R, G, M2 menos M1 dividido R por un medio de la masa de la polea más M1 más M2 menos el momento de fuerza generado por la fricción dividido R por un medio de la masa de la polea más M1 más M2. Entonces, en este primer término que tengo acá,
puedo simplificar. R se me va con R, y si se fijan me queda G multiplicado por algo que es adimensional, ¿sí? Porque arriba tengo kilogramos y abajo me queda kilogramos, o sea que se cancelan. Y las unidades que me quedarían serían de aceleración, metros por segundo al cuadrado, lo cual me hace suponer que estamos en lo correcto. Quedaría la aceleración es igual a G, que multiplica m2 menos m1 dividido un medio de la masa de la polea más m1 más m2, ¿sí? Todo lo que está en el paréntesis es adimensional, porque sería kilogramos dividido kilogramos, menos, y esto quedaría igual. El momento de fuerza generado por la fricción dividido el radio de la polea por un medio de la masa de la polea más m1 más m2. Bueno, ahora simplemente queda sustituir. Lo voy a hacer rápido. G sería 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, la masa de la polea es 0,20 kilogramos. Entonces, 0,20 kilogramos es la masa de la polea, dividido 2 nos quedaría 0,10 kilogramos. Entonces, esto nos quedaría así. M2 es 0,80 kilogramos, menos M1 que es 0,40 kilogramos. La masa de la polea es 0,20 kilogramos, pero dividido 2 o multiplicado por un medio nos quedaría 0,10 kilogramos más M1, 0,40 kilogramos, más acá sería M2, más M2, que es 0,80 kilogramos, menos el momento de fuerza generado por la fricción, que tiene un valor de 0,35 metros newton. Vamos a ponerlo acá. 0,35 metros newton. Y newton, sabemos que newton es, a ver, podemos poner newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Eh, Masa por aceleración. Entonces, en vez de poner newton, podemos poner, vamos a ponerlo así, de la siguiente forma. Nos quedaría 0,35 metros. En vez de poner newton, vamos a poner kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, abajo quedaría el radio de la polea, que tiene un valor de 0,15 metros. 0,15 metros que multiplica la masa de la polea, 0,20 kilogramos, pero multiplicado por un medio
quedaría 0,10 kilogramos, más M1, que tiene un valor de 0,40 kilogramos, más M2, que tiene un valor de 0,80 kilogramos. Entonces, si se fijan bien, eh, bueno, kilogramo se va con kilogramo. Metro se va con metro y nos quedaría metro sobre segundo cuadrado, que es aceleración, ¿sí? Acá nos faltó poner segundo al cuadrado. Bueno, si hacemos toda esta cuenta en la calculadora, voy a hacerlo rápido para no extenderlo mucho más. Nos quedaría, nos quedaría de la siguiente forma. 8, 4. Me quedaría un valor de aceleración de 1,22 metros por segundo al cuadrado. Esto sería la aceleración de la aceleración A del sistema, ¿sí? Esta aceleración de acá, tanto para la masa M2 como para la masa M1. Nada más que la masa M2, el sentido es hacia abajo y para M1 el sentido es hacia arriba, ¿sí? Pero la magnitud es la misma porque las dos están unidas por la misma cuerda. Vamos a ver ahora si este valor hallado es el correcto. Dijimos que este ejercicio es el ejercicio 65 del capítulo 8. Bueno, tenemos entonces que nos dice que el resultado es 1,2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, acá lo que hice yo fue, en lugar de tomar dos cifras significativas, ¿sí? En lugar de tomar dos cifras significativas, tomé tres. Este, pero podemos ver que
La aceleración es esa, ¿sí? Entonces, bueno, acá se puede ver claramente cómo de la condición ideal a la condición donde se toma en cuenta la masa de la polea, ¿sí? Donde la masa de la polea no es despreciable, el valor de la aceleración es menor. O sea, pasamos en condiciones ideales, el sistema tiene una aceleración de 3,27 metros sobre segundo al cuadrado y si consideramos la masa de la polea, el valor de la aceleración del sistema disminuye, ¿sí? A un valor a este valor de aceleración.